Ok. Muchachos, ok, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Bien, ok, vamos a empezar entonces. Poner un poquito más acá el chat para que ustedes puedan observar la diapositiva. Listo, muchachos, ok. Bueno, el tema es dinámica de poblaciones. Dinámica viene del término de moverse, ¿ya? En otras palabras, lo que vamos a estudiar aquí es cómo es que se mueve, cómo es que se mueve la población, ¿no? Dentro de su área o hábitat. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes que nada, a ver, hagamos un breve repaso, así simple, en forma rápida, de la clase pasada, ¿ya? Acerca de las poblaciones. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir, a ver, cómo se definía una población? A ver, hagamos justamente una retroalimentación ahorita, muchachos, ¿ok? A ver, ¿quién me dice qué es una población o cómo se definía una población? A ver, el que quiere hablar, chicos, puede levantar la mano ahí y de repente yo les activo el audio y ustedes pueden hablar, ¿ya? Bueno, Renzo nos dice que es un conjunto de individuos de una misma especie. Muy bien, Renzo, perfecto. Y Ochoa nos dice, es un grupo de animales de una sola especie. Ya. Kinasma, conjunto de individuos u organismos de la misma especie, poseen características semejantes. Pueden reproducirse entre sí. Ok, habitan un área demográfica determinada y en un periodo de tiempo determinado. Excelente, muy bien. Entonces, eso es lo que es una población, conjunto de individuos, ¿no? Conjunto de individuos o de organismos, en otras palabras. No se está refiriendo a personas, ¿ah? Se está refiriendo a cualquier ser orgánico, ¿ya? Tienen las mismas características, se pueden reproducir entre sí, ¿ya? Y habitan un área determinada, ¿no? En un tiempo determinado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, dentro de una población, si hablamos de población, ¿cómo es que se origina? A ver, ¿cómo es que se origina una población? ¿De qué manera? ¿De cuántas formas? A ver, ¿quién me puede hablar al respecto? ¿Cómo se origina una población? ¿De cuántas formas se puede originar una población? A ver, ¿cómo se hace una población? A ver, estoy chicos, a ver, para hablar. A ver, Renzo nos dice de tres formas. Una es por reproducción. Muy bien. ¿Cuál es la otra? Ya tenemos una, es por reproducción. Valentino nos dice por un conjunto de individuos. Bueno, ya es cierto que es por un conjunto de individuos, exacto. Pero estamos hablando de origen. A ver, una nos dice que es por reproducción. La otra forma en que se origina una población viene a ser por, ok, muy bien, por transporte pasivo y el otro origen es por locomoción activa. Muy bien. ¿Y qué me puede hablar? A ver, ¿cómo es por reproducción? ¿Cómo es que se origina por reproducción? ¿Cómo puede originarse una población por medio de reproducción? A ver, ¿quién nos habló de un montón acá, no? Muy bien, ok, listo. Ya, listo, muy bien. Perfecto, ¿no? Muy bien, Kim. Por reproducción nos dice que hay dos tipos, tanto reproducción asexual y sexual. Asexual a partir de un individuo y reproducción sexual a partir de dos individuos. Tienen que venir dos individuos. Muy bien. Reproducción asexual y sexual. Muy bien. ¿Qué otro tipo de origen nos habló por ahí nuestro compañero King? Por transporte pasivo. ¿Cómo es que se origina una población por transporte pasivo?
A ver, chicos, participen, no se queden callados. Todo esto es nota, muchachos, ¿ya? Por si acaso. A ver, participen. Muy bien. A ver, por transporte pasivo, ¿cómo es que se origina? ¿Cómo es que se origina? El agua y el aire favorecen al transporte o desplazamiento, dice, de semillas y esporas, ¿no? Muy bien, ok. Eso es por transporte pasivo. Ya no se mueven por sí solos, sino que son transportados a través del agua o también por medio del aire. Y muy bien, ¿y qué viene a ser origen de población por locomoción activa? ¿Cómo es por locomoción activa? A ver, ¿qué viene a ser entonces origen por locomoción activa? Nos dice Yechua, los grupos se forman por desplazamiento del propio animal. Muy bien. Cuando hablo de origen por locomoción activa es cuando lógicamente un organismo se desplaza de un lugar a otro, ¿no? Ok, pero se desplaza justamente estimulado por fuente de alimentos o también cuando quiera reproducirse. Muy bien, ok. Listo. Ahora, hay tipos de poblaciones, muchachos. ¿Qué tipos de poblaciones tenemos? A ver, ¿cómo serían los tipos de poblaciones? Familiares es uno, muy bien. La otra población, otro tipo de población sería población gregaria, ok. Cuando todos se reúnen, ¿no? Cuando hay un grupo de seres vivos, muy bien. Finalmente, la otra sería estatal, ¿no? Cuando los integrantes están jerarquizados, ¿no? Como por ejemplo las avispas, las abejas, las hormigas, etcétera. Las coloniales, nos dice también, muy bien, coloniales también hay. Se origina, dice, a partir de un solo individuo, ¿no? De un solo individuo. Generalmente por reproducción asexual. Muy bien, ok, chicos, perfecto. Hemos entonces realizado un pequeño repaso de la clase pasada. Ahora vamos en sí a lo que es la dinámica de población. ¿Ya? Muy bien, ok. Ya vamos a ver la dinámica de la población. ¿A qué se llama dinámica? Veamos. Entonces, dice, vamos primero con la pregunta que ya le hemos contestado, que es una población ecológica, ¿no? Ya le hemos contestado esta pregunta, viene a ser, nos dice, un grupo de individuos de la misma especie que viven en el mismo tiempo en una área de tamaño suficiente que permita su dispersión o migración. ¿Ya? Muy bien, esto ya lo hemos visto en la clase pasada, que es una población. Ahí tenemos algunos ejemplos de población, voy a ponerlo un poquito más acá para que se aprecie. ¿Ya? Ahí tenemos una población de jirafas, también podría ser una población, miren, de guacamayos, de pingüinos, cebras, algunas vicuñas, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que nos interesa es qué es la dinámica de población o qué es dinámica de poblaciones. Entonces, nos dice que es la especialidad de la ecología, o sea, esto es parte de la ecología, que se ocupa del estudio de los cambios que sufren las poblaciones biológicas. ¿Qué tipo de estudios? ¿Qué tipo de cambios? Es en cuanto al tamaño, el tamaño de los organismos vivos, su edad, su sexo y otros tipos de parámetros, así como de factores que causan esos cambios. ¿Qué factores causarían estos cambios? Ahí tenemos. Uno es la dispersión, en otras palabras, la movilización de las poblaciones. En segundo es la densidad, en otras palabras, la cantidad de población que hay en una determinada área. Y luego tenemos al crecimiento, que nos dice cuánto crece la población en un determinado tiempo. Entonces,
estos son los factores, chicos, estos son los factores que causan cambios, ¿ya? Estos que causan cambios en la población, ¿ya? Muy bien. Listo. Veamos. Vamos a ver lo primero, ¿ya? A ver, hemos estado viendo acá, chicos, estos factores que causan justamente el cambio. Vamos a ver la primera definición que viene a ser la dispersión, que es la dinámica de dispersión. Dispersión significa esparcirse, moverse de un lugar a otro, ¿ya? Salirse de un grupo. Eso es lo que nos dice la dispersión. Muy bien. Entonces, la dispersión, me dice, está caracterizada por los movimientos dentro de la población y la migración. Muy bien. Veamos cada uno de ellos. En primer lugar, veamos el movimiento de la población. Nos dice que se realiza en el espacio ocupado por esta. O sea, ustedes saben que una población que está dentro de un área, dentro de un hábitat, ellos se pueden movilizar. Entonces, la famosa dinámica de dispersión justamente viene a ser el movimiento de la población dentro de esa área donde ellos viven, dentro de su hábitat donde ellos viven. Entonces, eso es lo que es movimiento de la población. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos, o que hay crías, ¿no? De vicuña, ¿no? Entonces, generalmente cuando estas vicuñas crecen, las crías adultas, en este caso los machos jóvenes, son retirados, son expulsados de su grupo, ¿no? Entonces, estos machos van a tener que ir de alguna manera, van a tener que moverse para encontrar otro grupo, ¿no? De machos que los puedan aceptar, ¿no? ¿No? Y de esa manera se van formando grupos, ¿no? Pero dentro de la misma área, sin salirse del mismo hábitat, ¿no? Sin salirse del mismo hábitat. Ahí tenemos las vicuñas. Ahora, otra característica de la dinámica de dispersión viene a ser la migración. ¿Qué es la migración? Dice, es cuando la población, ¿no? O parte de ella se desplaza más allá del área que normalmente ocupa. En otras palabras, cuando un ser vivo se encuentra en un área determinada, en un hábitat, cuando este ser vivo se desplaza más allá de su hábitat natural, ¿no? Va a ocurrir lo que es la migración. Ahora, de esta migración se puede distinguir varias formas. Viene a ser la inmigración, la inmigración, permigración, invasión y finalmente la translocación. Vamos a hablar de cada una de ellas. La inmigración viene a ser o está referida al abandono definitivo del área para ocupar otra donde existen mejores o iguales condiciones. Entonces, cuando un ser vivo, un organismo, abandona su área natural, ¿no? Y se va a otra, donde puede mejorar o igualar las condiciones adecuadas para vivir, a eso se le llama emigración. Emigración con E. ¿Ya? Entonces, acuérdense, emigración es cuando un ser vivo sale de una determinada área. Luego tenemos la inmigración, que son los individuos procedentes del exterior que ingresan en el área que ocupa una población. En otras palabras, son los famosos o los llamados extranjeros, ¿verdad? Extranjeros. Si lo decimos de esa manera, son extranjeros porque vienen de otra área, ¿no? Vienen del exterior y, lógicamente, ingresan, ¿no? A un grupo, ingresan a un área determinada, ¿no?
Ahora tenemos la permigración. Son aquellos seres vivos que solamente pasan por el área, pero sin llegar a ocuparla. Un ejemplo, como se ha visto en esta cuarentena, ¿no? Habrán visto de repente en las noticias, en la cuarentena por lo general muchas ciudades del mundo han estado desérticas, han estado vacías. Entonces se habrán dado cuenta que ha habido animales que han entrado a las ciudades, ¿no? Como algunos lobos, de repente algunos tigres, tigrillos han entrado a la ciudad, ¿no? Pero no se han quedado a vivir, sino simplemente han estado de paso. Digamos que han estado como curiosos, ¿verdad? A ver, exacto, sí, Sacha, ¿ya? Entonces, justamente, son animales que simplemente pasan por el área, curiosean, pero no se quedan, ¿no? No se quedan. Exacto, Steven, muy bien, buena idea, como el turismo, ¿no? Como el turismo, vienen acá, nos visitan, muy bien, y con las mismas se van, ¿no? No se quedan, ¿verdad? No se quedan. Perfecto, muy bien, buena idea. La invasión me dice que viene a ser la ocupación de una nueva área, donde antes no se encontraba, ¿no? Donde antes no se encontraba. Cuando invadimos un lugar donde antes normalmente nunca habíamos estado, y lo invadimos justamente por sus recursos naturales, ¿verdad? Y al final termina quedándose en esa área. Esa viene a ser invasión, ¿no? Invasión de terreno, en otras palabras, ¿no? Invades un terreno que no es tuyo y al final terminas quedándote. Y finalmente, la traslocación, que viene a ser justamente cuando ya no hay nada de recursos naturales, no hay alimentos, no hay una buena cobija, entonces justamente ahí es donde se abandona totalmente el área. Entonces tenemos estas cinco formas de migración, no nos olvidemos, ¿ya? Muy bien, sigamos. Vamos a ver entonces ahora algunos parámetros poblacionales. Estos parámetros sirven, ¿no? Sirven de mucho, sobre todo para medir, ¿no? La cantidad de población que hay, ¿no? En cierta área o en cierto hábitat, ¿ya? En ciertas regiones. Una de ellas, una de las poblaciones, uno de los parámetros poblacionales viene a ser justamente la natalidad, ¿ok? La natalidad. ¿Qué es la natalidad? Bueno, todos sabemos que viene a ser la generación de nuevos individuos en una población en un tiempo determinado. En otras palabras, viene a ser los recién nacidos, ¿no? ¿No? Los cachorros, todo ello, ¿no? De los animales, ¿no? Los animales pequeñitos, ¿no? Los que recién nacen, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos calcular nosotros esta tasa de natalidad o porcentaje? Ahí tenemos la formulita. Viene a ser igual la tasa de natalidad al número de individuos nacidos dividido entre el número total de individuos de la población. Ok. Otro parámetro poblacional muy importante justamente es la tasa de mortalidad, ¿no? Que justamente si hablamos de tasa de mortalidad, viene a ser justamente el número de individuos que mueren en un tiempo determinado. Se dan cuenta que ambos parámetros justamente tienen como base un tiempo, ¿verdad? Entonces, justamente esto se mide a base de un tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos seres vivos nacen en un mes, por decir? ¿O cuántos seres vivos mueren en un mes? Siempre se pone como parámetro principal el tiempo, ¿ya? Sí, hay que definir primero el tiempo para definir estas tasas. Bueno, entonces la tasa de mortalidad viene a ser justamente el número de individuos fallecidos dividido entre el número total de individuos de la población, multiplicado por el 100, ¿no? Eso nos indica porcentajes, ¿ok? Y ahora nos damos cuenta, justamente hoy, creo que entre ayer y hoy, en la mañana en las noticias, justamente en las noticias han dado justamente la tasa de mortalidad. Han comparado la tasa de mortalidad del año pasado, ¿no? Aquí en el Perú,
¿no? En el mes de mayo, con la tasa de mortalidad justamente del mes de mayo de este año. Y nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta que ha sido elevadísima, ¿no? Y eso es justamente por la pandemia que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, esa tasa de mortalidad justamente se calcula con esa fórmula. Muy bien, otro parámetro importante viene a ser el parámetro de la tasa de migración. Ya hemos hablado de migración, en otras palabras, individuos que salen o individuos que entran, ¿verdad? A una región, a un área determinada. Entonces dice movimientos de individuos de una población a otra. ¿Estamos de acuerdo? Que viene a ser la emigración cuando los individuos salen y la inmigración cuando hay individuos que entran, ¿verdad? Que ingresan a un área, ¿no? Que ocupa una determinada población. También esta migración la podemos calcular como tasa, ¿no? Como porcentaje. Justamente viene a ser el número de tasa de migración es el número de inmigraciones menos el número de emigraciones, acá me faltó la E, el número de emigraciones, dividido entre la población total, multiplicado por 100. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos calcular qué porcentaje ha migrado, ¿no? Ha migrado. En otras palabras, qué porcentaje ha entrado y ha salido de la población. Tenemos tres parámetros importantes, ¿ya? Tres parámetros importantes, natalidad, mortalidad y migración. Otro de ellos viene a ser justamente la densidad poblacional. Y viene a ser la variación de la concentración de los individuos de una población en el área o volumen. A ver, ¿a qué se refiere la densidad poblacional? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que en tu casa viven 4 personas, mamá, papá y 2 hermanos, ¿no? ¿No? Y de un momento, bueno, de aquí a un tiempo, tu hermano o tu hermana tiene 1 o 2 hijos y viven en la misma casa. Y de repente también llega a vivir de repente tu abuelo o tu abuelita, ¿no? O de repente un tío lejano que quiere, bueno, que no tiene dónde quedarse y bueno, va y se queda en tu casa a vivir. Entonces, si se dan cuenta, si inicialmente eran 4, ahora ya creció la familia, ¿no? Creció en 8, 9, 10, 12 personas. Entonces, se dan cuenta de que la población creció, la cantidad de población creció. ¿Y en dónde se concentró? En tu casa. Entonces, la casa se dan cuenta que ya quedó más chica, ¿no? Para la gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, justamente este parámetro justamente mide la cantidad de personas o la cantidad de organismos vivos que hay en una determinada área o volumen. Y se puede medir justamente, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? La densidad justamente es el número de individuos dividido entre la superficie o volumen ocupado. Bien, chicos, a ver, hagamos un pequeño paréntesis. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de lo que es dinámica de dispersión, migración y parámetros poblacionales? Porque vamos a hacer algunos ejercicios. A ver, de repente, a ver si me pueden escuchar. A ver, Yechua, Valentino, ayer. Claro, ahí Valentino me dice, ayer hubo más muertes de COVID, sí, exacto, ¿no? No nos extrañaría, Valentino, que el porcentaje o la tasa de mortalidad en el mes de junio de este año sea mayor, ¿no? Que el del año pasado. De hecho, que va a ser mucho mayor, ¿ya? Muy bien, y Yechua nos dice también, a ver, dice, Yochoa me dice, ¿de dónde salió esa ecuación para conocer las tasas? Las tasas, que están, las tasas de natalidad, mortalidad, migración. Bien, estas ecuaciones justamente nacen, muchachos, de lo que es porcentajes. Si ustedes han estudiado porcentajes en aritmética, ustedes pueden hallar el porcentaje de cierto producto de cierta población.
dividido entre una población pequeña entre el total, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo les doy un ejemplo, ¿no? Si yo quisiera, a ver, pónganse cada uno como ejemplo su casa, ¿no? Supongamos que sean 5 personas, haya 3 mujeres y haya 2 hombres. ¿Cómo hayan el porcentaje de hombres? A ver, pongámonos en ese ejemplo, estamos poniendo ejemplos bien sencillos. A ver, chicos, están en su casa, viven 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres. ¿Cómo calculan el porcentaje de hombres? A ver, ¿quién me puede responder a esa pregunta? A ver, ¿cómo calculan el porcentaje de hombres? Perfecto, 2 sobre 5 multiplicado por 100. ¿Qué has hecho para calcular, para calcular eso? Has dividido la cantidad de hombres, ¿verdad? Dividido entre el total por 100. Claro, lo multiplican por 100, claro, exacto, se multiplica por 100 para que sea un porcentaje. Entonces, de la misma manera, la natalidad, yo quiero saber cuántos individuos han nacido de repente en este mes de junio. A ver, ¿cuántos individuos nacen en este mes de junio? Entonces, ¿qué debo decir? Muy bien, lo que debo hacer es eso, ¿no? A ver, vamos, me digan, planteemos bien la pregunta, no digan, cuántos recién nacidos, mejor dicho, cuántos seres vivos han nacido o cuántos bebés han nacido en el mes de mayo? Entonces, ¿qué tienen que ver? Contar cuántos bebés han nacido entre el total de personas, ¿no? Entonces, ahí te da la tasa de natalidad. Entonces, simplemente es una simple proporción, ¿no? Una simple proporción, ¿no? Es una simple división aritmética, en otras palabras. ¿Ya? Estas 3 formulitas justamente es una simple división aritmética, ¿ya? Simplemente son porcentajes. Muy bien, ok, veamos. Vamos a ver cómo calculamos el crecimiento poblacional, ¿ya? Entonces, me dice que la dinámica de crecimiento poblacional representa un aumento o disminución del número de organismos de la población por unidad de tiempo. Se dan cuenta que siempre todos estos parámetros, inclusive la dinámica de crecimiento poblacional, siempre tienen en común la unidad de tiempo. O sea, siempre estos parámetros tienen que tener como referencia el tiempo, ¿ya? Siempre necesitamos el tiempo, desde cuánto vamos a hacer las mediciones, un mes, una semana, un mes, medio año, un año. Siempre tiene que haber un parámetro importante que es el tiempo. Entonces, este crecimiento poblacional nos va a indicar si hay un aumento o disminución de organismos vivos en la población. ¿Estamos de acuerdo? Ok, veamos. Veamos. ¿Cómo medimos esta tasa de crecimiento? Justamente es algo sencillo, ¿no? La tasa de crecimiento poblacional me dice que es la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad más la tasa de migraciones. En otras palabras, ¿cuántas personas han nacido? Le quitas las personas que han muerto, ¿no? O los seres vivos que han muerto, y le añades los seres vivos que han ingresado, ¿no? A tu población. De esa manera se puede medir cuánto viene a ser la tasa de crecimiento. Muy bien, entonces veamos, ya tenemos eso, TN es la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, viene a ser la tasa de migración. A ver, chicos, les estoy dando un ejercicio. A ver, la humanidad tiene, ¿qué nos dice el profesor? Se me está saliendo por mi internet. A ver, supongamos tenemos un ejemplo. La humanidad tiene una tasa de natalidad del 3,4% y una tasa de mortalidad del 1,5%. Me preguntan o me piden, calcule la tasa de crecimiento anual. Entonces, a ver, ¿cómo sería, chicos? A ver, respuestas.
¿Cómo sería esa tasa de crecimiento? ¿Cómo sería la resolución a ese problema? A ver, nos piden allá la tasa de crecimiento anual. Me dice que la humanidad, el mundo entero, tiene una tasa de natalidad del 3,4% y una tasa de mortalidad del 1,5%. Me piden calcular la tasa de crecimiento anual. En otras palabras, ¿en cuánto está creciendo la población mundial? Entonces, para ello simplemente usamos la fórmula que está en la parte superior. Tasa de crecimiento poblacional, ¿no? En un año, porque nos piden crecimiento anual, en un año, viene a ser simplemente la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Ahí está. O sea, 3,4 menos 1,5. Cabe mencionar que ya no voy a añadir la tasa de migración. ¿Por qué? Porque lógicamente a nuestro planeta no van a entrar seres vivos de otro planeta, pues no van a entrar extraterrestres, ¿no? A vivir con nosotros. Por lo tanto, la tasa de crecimiento, la tasa de migración es cero, ¿no? De la misma manera, no va a haber seres vivos de entre nosotros que vayan a vivir a Marte, ¿no? O que vayan a vivir a otro planeta, o sea, no van a salir tampoco individuos de nuestro planeta, por lo tanto, la tasa de migración es cero, ¿no? En este ejemplo. Entonces, simplemente es una resta. 3,4 menos 1,5, entonces nos va a dar una tasa de crecimiento de 1,9% anual. Eso nos dice que la población crece a un ritmo del 1,9% anual, ¿no? De esta manera está creciendo nuestra población, ¿se dan cuenta? Es 1,9% anual. Anualmente, cada año la población, o en otras palabras, crece con ese porcentaje. A ver, muchachos, veamos otro ejemplo. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Por favor, a ver, presten atención. ¿Ya? A ver. Miren, ahí nos dan dando una gráfica en el cual, bueno, vemos ahí a un lince que intenta cazar, ¿no? Una liebre, ¿ya? En la parte izquierda, ¿no? Nos dice miles de liebres, nos dan ahí justamente ya una gráfica donde está tabulado miles de liebres, y en parte derecha nos está dando miles de linces, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo esto de otra manera para que ustedes puedan observar mejor la gráfica. Un momento. A ver, veamos. Aquí está. Listo. Muy bien. Sí, Sacha, muy bien, 1,9%. Por ahí Steven, 1,9%. Perfecto. Están bien. A ver, veamos este ejemplito, miren, chicos, ¿ya? A ver, veamos, miren. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Me dice ahí, me dan una pregunta, miren, en la parte inferior, ¿ya? Como si se dan cuenta que en esta parte de la izquierda está tabulado como miles de liebres. En la parte de la derecha está tabulado miles de linces. Y en esta parte horizontal nos está dado el tiempo. Recuerden que el tiempo es un parámetro importante para la medición poblacional, ¿ya? El tiempo. En este caso, el tiempo está dado en años, miren, años. La pregunta es, a ver, miren, a ver si me responde, muchachos, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es la abundancia aproximada de la población de liebres en el año de 1852? Estamos dando un año hipotético, chicos, ¿ya? Es solamente un ejemplo.
Hablar de abundancia aproximada se está refiriendo a la cantidad de población que hay, ¿ya? Si replanteamos la pregunta, nos estaría, ¿cuál es la cantidad de población aproximada de liebres en el año de 1852? A ver, ¿quién me podría dar una idea? A ver, ¿cómo o cuánto sería aproximadamente esta respuesta? A ver, ¿tienen alguna idea? Mire, la gráfica azul, la azul es el número de liebres, me dice, y la roja, esta roja que está acá, me dice la variación de número de linces, ¿ya? Este es las liebres, este es de las liebres, y estos son de los linces, ¿no? Estos son de los linces. Bueno, a ver, veamos. Me dice 154 por allí, me dice Steven. A ver, veamos. Vamos a ver si estás en lo cierto. ¿Ya? A ver. Miren, hagamos esta grafiquita, miren. Miren, 1852 está aproximadamente por acá. ¿Verdad? Por aquí está el año, por aquí donde estoy dibujando, está el año aproximado de 1852. Entonces, yo lo que hago es tazo, ¿no? Mi sistema, y llego hasta donde quiero, miren, llego hasta lince, porque me está diciendo la población de linces. ¿Cuánto es la población de linces? ¿Ya? Ahí está. Está pidiendo la población de linces. Entonces, trazo esto y luego lo llevo la gráfica hasta aquí, lo intersecto justamente con el eje vertical. Y nos damos cuenta que la población de liebres, ahí, es aproximadamente, a veces, entre 40 y 80, la mitad, digamos que aproximadamente casi es 60.000 liebres, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Estamos? Claro, ¿no? Más o menos, Hachas. Entre 63, 60, está por ahí, ¿no? Ya, estamos viendo acá, mírame, 1852 está por acá, mira, está por acá, porque por aquí está 1875. Si trazamos nuestra gráfica, en este punto vendría a ser algo de casi 60.000 liebres. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos. Miren nuestra segunda pregunta. Me dicen, a ver, ¿se podría o se podrá determinar la densidad de esta población? Si es sí, ¿por qué? Si es no, también. ¿Por qué? A ver, ¿ustedes creen que con los datos que nos dan aquí se podrá determinar la densidad de la población? Recuerden que la densidad es la variación de la concentración de los individuos. ¿Se podrá? ¿Se podrá hallar la densidad de en estas gráficas? A ver. Y Ochoa me dice sí porque se puede seguir las estadísticas, pero sería un aproximado. Sí, exacto, sí se podría hallar la densidad, pero como dices, sería un aproximado, ¿no? Aproximado. Miren, ve, nos damos cuenta acá, por ejemplo, en el año 1852, hay un aproximado de 60.000 liebres, ¿no? En esa área, pero esa densidad varía, se dan cuenta, varía. ¿Por qué? Porque se supone que la cantidad de liebres, miren, varía, ¿ver? A medida que pasan los años, varía. ¿Por qué creen que varían, chicos? ¿Por qué creen que varía la cantidad de liebres? Lógicamente porque hay un depredador, ¿verdad? Que viene a ser el lince, ¿no? Hay un depredador. Muy bien, ok. Entonces, ¿se podrá determinar la población? Sí, pues, sí se puede determinar, pero una densidad aproximada, ¿ya? No al 100%, es una densidad aproximada, ¿ya? Ok. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre abundancia y densidad poblacional? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre abundancia y densidad poblacional? Recuerden que abundancia es el total de la población, mientras que la densidad poblacional viene a ser justamente la concentración de una población en un área. Son diferentes, ¿no?
La abundancia te mide toda la población, mientras que la densidad poblacional simplemente te mide cuánta población hay o cuántos individuos orgánicos o organismos hay en una determinada área o volumen. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Muy bien. Hablar de abundancia se está refiriendo a todo, a toda la población. Y hablar de densidad poblacional se está refiriendo solamente a una pequeña parte de población. Bien. Sigamos con nuestra diapositiva, chicos, ¿ok? A ver, veamos. Nos hemos quedado aquí. Ahí está. A ver, entonces, chicos, recapitulando un poco, el tamaño de la población se va a ver afectado según esos parámetros, ¿no? El tamaño de la población se verá afectado por la cantidad de nacimientos, ¿no? La cantidad de muertes, la cantidad de organismos que ingresan a la población y también cantidad de organismos que emigran. ¿Ya? No, el cuestionario se va a mandar todavía a las 5 en punto. ¿Ya? 5 en punto. Y Ochoa, a ver, nos dice sí porque se pueden seguir las estadísticas, dice por su desaparición. Sería un aproximado. Bueno, ¿ya? A partir de las 5 en punto se publica el cuestionario, ¿ya? Entonces, estos son los factores que justamente intervienen, ¿no? O que alteran el tamaño de la población, ¿no? La cantidad de nacimientos, muertes, inmigración y emigración. Y yo puedo calcular justamente ese tamaño de la población justamente con esa forma, ¿no? Con esa fórmula. La cantidad de nacidos le resta la cantidad que han muerto y le sumas la cantidad que han migrado, ¿verdad? Con esa formulita yo puedo hallar el tamaño de la población. A ver, vamos a un tercer ejercicio, chicos. A ver, miren la pantalla. Dice, durante un año, una población de degus, Octodon degus, es un tipo de roedor parecido a la ardilla, estuvo constituida por 32 individuos. Luego dice, en el siguiente año, nacieron 12 crías y murieron 7 individuos, llegando 7 nuevos a la población y 3 emigraron. Nos dice o nos pide calcular las tasas de natalidad, mortalidad y migración de la población en el segundo año. Bien, vamos a resolver ese ejercicio, ¿ya? Vamos a resolver ese ejercicio. Entonces, para eso voy a copiar el ejercicio, ¿ya? En otro, ¿ya? A ver, veamos. Vamos a copiar el ejercicio. Aquí está. Ahí lo tenemos. Listo. Ya está. A ver, chicos, vamos a desarrollar ese ejercicio. ¿Ya? Sí, Ochoa, está facilito. ¿Te das cuenta? Si has prestado bien atención a la clase, el examen está facilito. Es para marcar 5 ejercicios. Ya tú sabes cuál es la técnica, cómo trabajamos, ¿ya? Muy bien. A ver, veamos. Me piden hallar la cantidad de natalidad. A ver, porcentaje de natalidad me piden en primer lugar, ¿ya? Porcentaje de natalidad. Entonces ya sabemos nosotros por fórmula cuál es el porcentaje de natalidad. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Muy bien, excelente Renzo, perfecto. ¿Ya? Entonces, a ver cuánto será. A ver si alguien tiene una calculadora por ahí. Me vienen a hacer, dice que nacieron 12 crías, ¿ya? Y entre el total de individuos son 32 individuos, me dice, ¿ya? 32 individuos. Y multiplicado
por 100. 100%. Muy bien. Entonces, esto nos sale un 37,5%. Muy bien, entonces, de la cantidad de población, ¿no? En otras palabras, una vez que una vez que nacieron las 12 crías, ¿ya? Entonces, el porcentaje de natalidad, ¿no? Viene a ser justamente, ¿no? Las 12 crías que nacieron dividido entre el total de individuos de la población. Viene a ser un 37,5% la cantidad de casos nacidos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la cantidad, dice, la tasa de mortalidad? ¿Cómo sería? ¿Cómo hallamos la tasa de mortalidad? A ver, tasa de mortalidad. Muy bien, perfecto. Facilito, ¿ya ven? Ahí está, mortalidad. Número de individuos que han fallecido, que han muerto. Son 7 individuos dividido entre mi población total, porque estoy dando como referencia, recuerden, 32 mi población total. Y esto nos va a dar, a ver, gracias, Yeshua, muy bien, 21,8%, ¿no? Ahí está, vamos a ponerle 21,8%. Hay un 21,8% de fallecidos, ¿no? De fallecidos. Muy bien, ok, ya esto viene a ser 21,8% de fallecidos. Bien, ok, y finalmente la migración, porcentaje de migración, ¿cuál sería el porcentaje de migración? A ver, ejemplo. A ver, ¿cuál sería el porcentaje de migración? ¿Está? ¿Está la fórmula? A ver, número de inmigrantes me dice, número de inmigraciones menos número de migraciones entre la población total por 100. A ver, ¿cuántos han inmigrado? O sea, ¿cuántos han llegado a la población? Han llegado 7, ¿verdad? Perfecto, muy bien. ¿Ves qué fácil? 7. ¿Cuántos han salido? Muy bien, han salido 3. ¿Y cuántos serán en total? Eran en total 32. ¿Ya? Y esto lo multiplicamos por el 100%. Muy bien, entonces, ¿cuánto es? 7 menos 3, me sale 4. 4 entre 32 por 100. A ver, ¿cuánto es? Nos sale, a ver, sí, 8. Ya me parecía tan grande el resultado. Perfecto. 12,5%, ¿no? Entonces, este es el porcentaje de individuos que han ingresado a la población. ¿Se dan cuenta? El porcentaje que han ingresado a la población. Muy bien, ya tenemos entonces la pregunta A. Ya está resuelta la pregunta A. Muy bien. ¿Cuál sería? A ver, la B. Este viene a ser la pregunta A. Pongámosle pregunta A. Calculemos la pregunta B. A ver. La pregunta B nos dice, calcula la tasa del crecimiento poblacional. ¿Cuál sería esa tasa de crecimiento poblacional? A ver, entonces, como ya tenemos las respuestas anteriores, ahí lo tenemos, miren. A ver, entonces, calculemos, ahí Steven creo me dice 15,7, a ver, veamos si es cierto. Tasa de natalidad nos da un 37,5%, ¿ya? Menos la tasa de mortalidad, que viene a ser 21,8%, y le sumamos la tasa de migración, la tasa de individuos que han ingresado a la población. Ajá. Tasa de natalidad menos tasa de mortalidad, ¿no? A ver, sería la tasa de crecimiento poblacional, tasa de natalidad, menos la tasa de mortalidad, y le sumamos la tasa de migración. Recuerden que hay gente que, acá hay individuos que han ingresado a la población. Entonces, ¿cuál viene a ser entonces el porcentaje, ¿no? O la tasa de crecimiento poblacional que se le vamos a llamar TCP? A ver, Sacha, ¿sí? ¿Salió? ¿Sale bien? 37,5 menos 21,8 menos 12, este es 12, ¿ya? 12,5. 28,2 nos dice Valentino y Ochoa. Muy bien, entonces esto sería 28,2.
A ver, por ciento. A ver, ¿qué nos indica este resultado? ¿Quién me puede decir qué indica este resultado? ¿Qué indica? ¿Qué ha pasado con la población? Esa es justamente la pregunta 3, mírenme. La pregunta C. Determina si la población de Degus, o sea, de este animalito, creció o decreció. A ver, ¿qué ha pasado con la población? ¿Creció o decreció? Muy bien, Valentino, perfecto. La población ha crecido, ya ha crecido un 28,2%. Entonces, aquí la población de esos animales ha crecido, ¿no? Listo. Exacto, que la población en el segundo año creció un 28,2% en relación al primer año. Muy bien, Yeshua, muy bien tu análisis, perfecto. Entonces, esta viene a ser justamente mi, este, mi respuesta a la pregunta C. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, ¿ninguna? Muy bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver la última parte, muchachos, veamos la última parte para ir al examen, ¿ya? Veamos nuestra última parte. A ver, para ir al examen, para ir a nuestro examen, la última parte de la diapositiva. Veamos dónde estamos. Aquí está. Bien. Aquí nos hemos quedado en ese animalito. ¿Ya? Ya le hemos resuelto. Vamos a ver curvas de crecimiento ahora. Hay dos tipos de curvas de crecimiento, ¿verdad, chicos? Ahí está. En su separata lo pueden verificar. Hay dos curvas. Hay dos tipos de curva. ¿Ya? El examen va a durar media hora, como siempre, Diego, ¿ya? Media hora. Dos curvas de crecimiento, curva de crecimiento exponencial y logística, ¿no? Vean los tipos de curvas, chicos. Exponencial me indica que la curva crece, miren, está creciendo, crece, y logística no, ¿verdad? No crece, llega a un punto que se mantiene la curva, ¿no? A ver, exponencial, ahí tenemos la curva exponencial. ¿Qué características tiene el crecimiento exponencial? ¿No? Los organismos se reproducen rápidamente, chicos, ¿vieron? Miren, se dan cuenta que esta curva es grande, miren, ¿qué pasa con el número de individuos? Miren, ve, en casi una hora, miren, en 120 minutos había aproximadamente 80 individuos. ¿Qué pasa después de repente de una hora? Se incrementó a 1200. Exacto, Diego, crece descomunalmente, pero en un tiempo corto, ¿ya? En un tiempo corto. ¿Ya? Esto generalmente se da en individuos de vida corta, chicos, ¿ya? ¿No? Bacterias, de repente por ejemplo, el fitoplancton, en organismos donde viven o donde tienen vida corta, por ejemplo, también pueden ser las moscas, ¿no? Uy, las moscas, imagínense, ¿no? Se reproducen exponencialmente. Entonces, me dice una característica principal de este crecimiento, ocurren en general cuando se conquistan nuevos hábitats favorables. ¿Ya? Nuevos hábitats favorables. Cuando hay gran cantidad de recursos, lógicamente, pues ahí se van a reproducir, ¿no? En forma exponencial, porque hay recursos, ¿ya? Hay recursos para que ellos puedan consumir. Muy bien. Y el otro, el crecimiento logístico, también se le llama crecimiento en S, o también crecimiento sigmoideo, ¿ya? Tiene esta forma, mire. Inicialmente se dan cuenta, vean la figura, inicialmente la población aumenta con una gran rapidez, miren. Hasta la mitad de la curva es un crecimiento exponencial, pero ¿qué sucede a medida que crece? El crecimiento se hace más lento, ¿verdad? Exacto, Sasha. Hasta llegar a un punto K, ¿no? A ese punto donde se detiene el crecimiento. La población se estabiliza, ¿ok? Ese punto K, dice, es la famosa capacidad de carga. En otras palabras, viene a ser el tamaño máximo de la población que puede sustentar un ecosistema durante un periodo específico, ¿ya? Esta curva logística generalmente lo realizan organismos de gran tamaño, ¿no?
como por ejemplo las ballenas, los elefantes. ¿Ya? Sí, ya en unos 2 o 3 minutos se está publicando, muchachos, ya el examen, ¿ya? Ya estamos casi terminando. Miren, un último ejercicio en forma rápida. A ver, chicos, ¿qué figura tienen en la parte izquierda? A ver, ¿quién me menciona? A ver, ¿qué figura tienen en la parte izquierda? Pan, pero ¿qué tipo de pan? Mire, hay una mancha negra, mira, ve, ¿no? Un pan parece que ese pan estuviera podrido, estuviera con hongo, ¿verdad? Y en la parte derecha hay un grupo de... Muy bien, Joshua, un pan mohoso, ¿verdad? Perfecto. A ver, identifica 2 semejanzas que presentan ambas poblaciones. A ver, ¿qué semejanzas habrían? Es un pan con hongo, en otras palabras, ¿no? Hay hongo en ese pan. Los hongos son un tipo de organismos, ¿verdad? De organismos vivos. ¿Qué diferencia hay entre esas poblaciones? Entre la población de moho y la población de elefantes. ¿Qué diferencias o qué semejanzas, perdón, habrá? Colonial, me dice, muy bien, lo que es los hongos son, muy bien, son poblaciones coloniales, ¿ya? Pero más que nada, si se dan cuenta, más que nada, ambas poblaciones se reproducen, ambas poblaciones tienen un cierto hábitat donde ellos puedan eh, comer, reproducirse, ¿ya? Eso tienen como semejanzas esas poblaciones, ¿ya? Solamente como semejanzas se reproducen de igual manera, ¿verdad? Uno es asexual y sexual, bueno, exacto. Ahora, ¿cómo es su crecimiento en el moho? ¿Será crecimiento exponencial o logístico? A ver, ¿cómo será el crecimiento exponencial? Claro, pues el pan, imagínense, el hongo no se ve, pero si nosotros nos acercamos a un microscopio, vamos a ver miles ahí. Es exponencial, en corto tiempo. Tú dejas un pan ahí a la intemperie o a la humedad y en un día, al día siguiente está lleno de hongo, ¿no? Entonces, en corto tiempo el hongo se reprodujo exponencialmente, mientras que el elefante no. El elefante necesita un tiempo para reproducirse, ¿verdad? A diferencia es que los hongos se reproducen más rápido que los elefantes. Excelente. Sí, Yochuan. Pregunta, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué sucedería si los elefantes se produjeran a la misma velocidad que los hongos? A ver, ¿qué sucedería? A ver, ¿qué pasaría si el elefante se pudiera reproducir igual que el hongo? Excelente. No habría espacio en la Tierra, ¿verdad? No habría espacio en el planeta para que vivan los elefantes por su enorme tamaño. El mundo, imagínense, habría más elefantes que personas, ¿ya? Y lógicamente hubieran reinado los elefantes, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿no? El moho de pan es una población cuya abundancia alcanza los cientos de individuos. Su ambiente es un pan que presentó las condiciones favorables para su desarrollo. Cada individuo es capaz de generar miles de esporas que pueden dar origen a un nuevo organismo en un corto tiempo. ¿Ya? Claro, ya no había extinción de elefantes, excelente, ¿sí? Mientras que los elefantes, se dan cuenta, miren esta investigación, un adulto puede llegar a comer 135 kilogramos de hierba, fruta, raíces y corteza por día. Las hembras tienen una cría cada 3 o 4 años. Por eso que hay que cuidar a estos animales, porque se dan cuenta, no se reproduce fácilmente. ¿Ya? Su gestación demora hasta 22 meses, o sea, casi 2 años. Muy bien, chicos, entonces ya hemos terminado la clase de hoy. Espero haya sido de su agrado, ¿ya? Entonces ya son las 5:04. A ver, verifiquen su navegador, ¿no? Actualicen su navegador y vean si el examen ya está. Bien, entonces la clase por ahora ha terminado. Voy a detener la grabación.